El Instituto de Salud Pública mantiene suspendida la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en menores de 45 años. Sin embargo, durante el fin de semana reiteraron que todas las fórmulas aplicadas en el país son seguras y eficaces. Profundizamos en este tema junto a Jaime Labarca, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y la Red de Salud UC Christus. Doctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. A ver, está lo de AstraZeneca, recordando también el episodio de los trombos que sigue ahí generando cierta discusión a nivel internacional. La OMS y distintos organismos, entre ellos también el ISP, han apuntado siempre a esta máxima, que los beneficios de las vacunas son mucho mayores que los eventuales riesgos. ¿Cómo convivimos con eso, digamos? Porque también hay un punto, la incertidumbre que se genera con las vacunas, desgraciadamente, aumenta con estos tipos de casos que son calificados como aislados, pero de todas maneras son preocupantes. Claro, la verdad es que hay que tomar en cuenta que ya en Chile se han vacunado, han recibido vacunas, no sé, más de 15 millones de personas han recibido al menos una dosis y cerca de 8 millones han recibido 2 dosis de vacuna, y los efectos adversos que han habido en relación a las vacunas son mínimos, son mínimos. Realmente estamos hablando del 0,002, que son como 2 en 100.000. O de ese orden. La mayor parte de los eventos son alergias. Pero claro, ocurre estos eventos de trombosis que no es tan fácil poder evaluarlo, porque también ocurren en la vida real sin la presencia de la vacuna. Ocurren en gente sana, también ocurren en alguna medida en gente, particularmente en mujeres, en edad fértil. También hay alguna suerte de ocurrencia que son tremendamente aisladas. La ocurrencia de estos eventos relacionados a las vacunas incluso muchas veces son menores que las que ocurren también en la vida real. Entonces, sacar conclusiones no es fácil, es muy difícil en términos de hacer los análisis estadísticos que se requieren. En todos los países ha habido una suerte de precaución, y esa precaución ha significado parar, revisar los datos, hacer los análisis, ver si está ocurriendo con alguna mayor frecuencia o no que en la población real. Y después, bueno, generalmente la OMS, la Comunidad Europea, han decidido continuar con la vacunación porque creemos que el riesgo de tener un COVID y llegar al hospital y de morirse al final del día sobrepasa por lejos cualquier efecto adverso que hemos visto con las vacunas actuales. Y por eso es que la vacuna es como la medida que nosotros creemos que puede ayudarnos a controlar esta situación epidemiológica con un riesgo muy bajo, como te decía, riesgo global muy bajo. Esta vacuna siempre ha tenido este tema de la asociación con estas ocurrencias, pero ocurren en una frecuencia que es muy baja, muy cercana a lo que ocurre en la población normal también. Así que no es tan fácil sacar conclusiones definitivas, pero siempre se ha estado observando y siempre se ha parado y se ha revisado todos los casos en mirar la protección de las personas. En ese punto, entonces, hay que calificar como normal cuando se suspende la administración de una vacuna cuando aparece uno o más casos, digamos, aunque sean aislados, aunque sea mínimo. Obviamente tiene que haber un monitoreo, una farmacovigilancia en ese caso. Tal cual, tal cual. Generalmente se actúa de más que de menos, se actúa de una manera más bien hiperreactiva para parar todo, revisar todo y después ver si continuamos. Entonces eso es lo que ha hecho el Instituto de Salud Pública, siempre mirando la protección de las personas. Pero miramos el contexto global, Nicolás, y la vacuna ha sido tremendamente segura. Estamos súper contentos de que con tantas millones de personas vacunadas en Chile, la vacuna ha seguido siendo segura para todos, y de alguna manera también hemos mostrado con un elegante estudio, o estudios muy bien, más que elegante diría yo, muy bien hechos, digamos, y concluyentes en relación a la protección que nos dan las vacunas. Oiga, doctor, en este contexto le hago la siguiente pregunta. Me ha tocado conversar muchísimas veces sobre este punto en particular. ¿Cómo conversa lo que usted dice, una campaña de vacunación que ha sido exitosa, que sigue aumentando, hay un número alto de rezagados, pero de todas maneras ha ido en proceso con respecto a otros países? Pero ¿cómo conversa esto con la situación sanitaria actual? Cuando nos acercamos a los 9.000, 10.000 casos, cuando vemos que el número de casos activos sigue en aumento y el número de fallecidos también. Muchos dicen, no entiendo, y eso hablo del ciudadano común y corriente, no entiendo que si estamos vacunando muy bien, sigamos con números tan altos y con una situación sanitaria tan delicada. Sí, en realidad la verdad es que se entiende primero
porque la medida epidemiológica, bueno, primero en relación a las personas, voy a empezar al revés, en relación a las personas vacunadas, claro, tú mira, cuando hablamos de población objetiva, decimos que se ha vacunado con dos. Primero que todo, la vacuna requiere las dos dosis para ser efectiva. Sabemos que si uno no tiene vacuna o tiene una sola dosis, la protección que confiere una sola dosis es muy poca. Entonces hay que contar a la gente protegida como a las personas, el grupo que tiene las dos dosis, incluso 2 semanas después de la segunda dosis. El esquema completo. Claro, el esquema completo. Ese está protegido, el que tiene una dosis todavía no está protegido. Si uno cuenta eso, claro, cuando hablamos de población objetiva, estamos hablando de sobre el 50% de la población objetiva, que es entre 18, ¿no es cierto?, y 100 años, por decirlo, ¿no es cierto? Pero no es la población total del país, hay que sumar un 20%, que son los menores de 18 años que todavía no se han vacunado. Entonces, de la población total baja como al 35, 40%. Entonces, todavía no tenemos una inmunidad poblacional suficiente, lejos del 80%. Claro, y eso tiene que ver con que esta vacuna es más lenta porque necesita de la segunda dosis. Entonces, hay todavía una masa de población que es importante, que puede ser el 50% o más quizás, que tiene una sola dosis o que todavía no ha tenido acceso a vacunarse, particularmente la población más joven, porque obviamente se protegió a la población de más riesgo. Ese es un punto. O sea, todavía tenemos harta gente susceptible al virus, Nicolás. Lo segundo es que la situación epidemiológica no se ha podido controlar bien, principalmente yo creo que hay múltiples factores por los cuales se piensa que no se ha podido controlar. Uno, ¿no es cierto?, son las fechas, las elecciones, el Día de la Madre, etcétera, o los meses de invierno, pero yo creo que los dos factores más importantes son, en primer lugar, las cuarentenas no están siendo lo efectiva que nosotros quisiéramos. Sabemos que cuando hay una cuarentena que baja la movilidad de forma significativa, es efectiva. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es que las cuarentenas, la baja movilidad es discreta por múltiples razones y por lo tanto las cuarentenas no están siendo todo lo efectiva que quisiéramos que fueran, ¿ya? Y en segundo lugar, porque ingresó una cepa nueva, que es, ¿no es cierto?, la cepa P1 brasilera, que es altamente transmisible. Íbamos llevando un control más o menos adecuado hacia marzo, ¿no es cierto? Iba bajando la curva y de luego se disparó. Y se disparó no solo en Chile, sino se disparó en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y otros países. Todos se dispararon para arriba y en todos los países lo que hemos visto es que la cepa que está predominando y en Chile en un 70% es la cepa P1 brasilera. Entonces tuvo una fuerza enorme en llegar a las poblaciones susceptibles tremenda. Entonces el impacto de las variantes que se llaman de preocupación en el control epidemiológico o en la falta de control epidemiológico ha sido muy, muy importante. Yo diría que esos son los dos factores por los cuales entonces estamos conviviendo todavía con un proceso exitoso de vacunación, pero todavía con muchos susceptibles en la población, combinado con, ¿no es cierto?, estas cuarentenas, ¿no es cierto?, que todavía que han tenido cada vez más agotamiento de la población para poder cumplirla, etcétera. Hay una serie de factores, ¿no es cierto?, y una cepa muy virulenta. Entonces hemos tenido la mala fortuna de esto y también en la medida en que hay mayor circulación viral en la población, también la probabilidad de que los vacunados se contagien también aumenta. Entonces también no solo aumentan los no vacunados, sino también aumentan alguna proporción en los vacunados. Aunque sabemos que los vacunados están protegidos de contagiarse en un 50%, pero 50 a 60%, pero sabemos que queda un 40% de probabilidad de que uno se pueda contagiar, ¿no es cierto? Afortunadamente la vacuna es muy eficiente y por los estudios que mencionábamos anteriormente, en protegerte de una enfermedad más severa, caer al hospital, o tener internación en una unidad de cuidado intensivo. Así que en ese sentido podemos estar, comillas, más tranquilos, pero no podemos bajar la guardia en cuidarnos para no contagiarnos. Eso tiene que mantenerse igual y eso hay que comunicarlo muy bien. Sí, y aquí uno entiende que la clave de la vacunación es, voy a parafrasearlo, digamos, en mi propio análisis, digamos, pero bajar las posibilidades de contagio, de contagiar a otros, bajar las posibilidades de ingresar a una UCI, nunca eliminar las posibilidades, pero sí reducirlas, y eso obviamente cuando hay una persona que las logra reducir
se va replicando, ahí podemos llegar a una situación bastante más favorable. Ayer, de hecho, el ministro de Salud, Enrique Aparece, estuvo en Estado Nacional de TVN y señalaba que él miraba que para el 15 de junio iba a haber un escenario menos peor, más favorable justamente por el proceso de vacunación. ¿Usted le cuadra también esa expectativa mirando lo que ha sido, por ejemplo, la vacunación durante el fin de semana, que ha sido bien populosa? Sí, bueno, a veces uno piensa una cosa, pero también está teñida un poco por el deseo, ¿ah? ¿Te fijas? Como uno quiere creer algo, ¿te Sí, claro. fijas? Pero yo tengo una percepción de que en la medida que vamos cercándole el espacio de transmisión al virus, por decir, ya estamos vacunando a gente joven de 20 años esta semana, te fijas, que ya van a tener su primera dosis, pero ya en un mes más van a tener su segunda dosis. Y los de 30 años ya todos van a tener su segunda dosis ya para el 15 de junio. Entonces, la medida que cerquemos, ¿no es cierto?, a los espacios al virus para transmitirse con las personas vacunadas, vamos a poder llegar a tener, ojalá, un mejor, pareciera que estamos en un plató, y en algún momento yo creo que esto se va a quebrar hacia la disminución. No sé si va a ser el 15 de junio o no, pero difícil poner una fecha. Claro, es muy difícil poner una fecha. Tú ves que el virus, esto no es de fecha. hemos puesto cuántas fechas y todavía estamos con un montón de casos. Entonces, pero claramente yo creo que en la medida que nos vayamos acercando a un 80-90% de la población objetivo vacunada, que son los sobre 18 años, ¿no es cierto?, vamos a tener mayor probabilidad de que esto disminuya la transmisión. Y yo creo que va a empezar a ocurrir en algún momento, ojalá dentro de junio, y si no, probablemente a más tardar, ojalá sea en julio. Así que yo creo que debiéramos, el esfuerzo que se ha hecho en vacunación debiera rendir los frutos que nosotros estamos esperando en algún momento. Bien, doctor Labarca, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por el análisis y por la conversación aquí en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Encantado, lo que se le ofrezca. Adiós. Hasta luego, que esté muy bien.